Hola amigos, gracias por sintonizarnos aquí en Dádivas de Vida. Hoy vamos a hablar sobre el verdadero día de reposo. No te lo pierdas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Dádivas de Vida y hoy vamos a trazar un tema importante del cual dependerá nuestra salvación. No sé si recuerdan que anteriormente estábamos hablando sobre los 10 mandamientos. Hoy queremos profundizar sobre uno que les mencionamos en el cual íbamos a profundizar y es el mandamiento número 4. Así que antes de iniciar con este video, por favor vamos a hacer una oración. Así que vamos a invitarte para que nos acompañes. Señor y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, queremos pedirte en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de las personas que están sintonizando este programa a través de Dádivas de Vida. Bendice también y llega a los corazones, Señor, e impresiona las mentes para que puedan acercarse cada día más. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, si ustedes recuerdan, nosotros estábamos hablando sobre los 10 mandamientos. Mencionamos cada uno de ellos. Y en especial nos detuvimos en uno en donde les dijimos que íbamos a profundizarlo. Y ese mandamiento es el número 4. El mandamiento número 4 habla sobre que debemos acordarnos del día de reposo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el verdadero día de reposo? ¿Será el sábado o será el domingo? Porque hoy la cristiandad entera se fija entre esos dos días de fin de semana. Ahora la pregunta es, en realidad, ¿qué dice la Biblia sobre un día de reposo? ¿Será el sábado o será precisamente el domingo? Vamos a desarrollar una serie de temas que al final entonces contestaremos esta pregunta. Sin embargo, estudiaremos algunos detalles pertinentes acerca del sábado y por qué la Biblia menciona el sábado como el día de reposo. Así que en primer lugar, uno de los mayores dones que ha sido dado al hombre ha sido el reposo. Es importante el reposo. Nosotros en nuestros trabajos tenemos vacaciones. Por lo menos aquí en este país, la ley establece que cada trabajador debe descansar 30 días por cada año laborado. Ahora, la Biblia nos manda a descansar un día a la semana. De esos 7 días que nosotros tenemos, Dios nos pide a través de su palabra que descansemos, que nos olvidemos de todo el trabajo que hacemos durante la semana, de los estudios, de los quehaceres, y que nos concentremos en descansar. Así que hoy vamos a investigar por qué es importante ese descanso. Además, la mayoría de los cristianos hoy en día concuerdan que existe un día de reposo. Y ahí el dilema que les mencionamos al principio, ¿será el sábado o será el domingo? Pero también es importante que todos los que nos escuchan comprendan que por qué es tan importante, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, no, es un día, puede ser cualquiera. No, es que deben tener claro y deben tener conciencia de que forma parte de uno de los mandamientos de la ley de ley de Dios, así es. Y es el cuarto mandamiento y está vigente, no ha sido abolido. Entonces, como explicó Eric, al final de todos los videos que vamos a ir desarrollando respecto al verdadero día de reposo, o como se conoce, que es el sábado, algunas Biblias literalmente en la traducción colocan sábado. Entonces vamos a poder descubrir que no es un mandato de hombre, es un mandato divino y la importancia del mismo. Bien, ahora la pregunta es, ¿quién realmente estableció el sábado? Bien, entonces la misma palabra de Dios en el libro de San Juan nos revela, Eric, quién hizo todas las cosas. Entonces en el libro de San Juan, en el capítulo 1, y si leemos ahí los versos 1, 2 y 3, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí nos dice que todas las cosas fueron hechas por Dios, ¿verdad? Y sin Él nada de lo que fuese hecho hubiese existido. También en el verso número 10 dice
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces vemos aquí que estos versículos recalcan que ese verbo que es Jesús, que fue hecho carne, por él fueron hechas todas las cosas y existen todas las cosas. Entonces ahí podemos responder, ¿quién hizo el sábado, Eric? Si dice que Dios hizo todas las cosas. Bien, entonces ese día de reposo fue creado por Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, que es la segunda persona de la divinidad. Bien, la otra pregunta sería, ¿cuándo fue hecho ese sábado? O sea, ¿cuándo Dios lo dejó? Esa respuesta la podemos encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 2, versos 1 y 3, y tú me puedes ayudar con Éxodo 20, 8 al 11. Yo voy a leer Génesis 2, del 1 al 3, y allí vamos a encontrar la respuesta de quién creó el sábado. Dice así: quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es. Y entonces Éxodo, el capítulo 20, en los versos número 8, 9 y 10 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así es. Ahora, lo importante a destacar en esta pregunta es, ¿quién creó entonces el sábado? Fue precisamente Dios cuando termina de crear cada una de las cosas en esa semana, porque es una semana literal de la creación. Y el último día de esa semana, el séptimo día, cuando ya Dios había creado todo, entonces en ese día Dios se dedicó a descansar. Ahora tenemos otra pregunta. ¿De qué modo fue hecho el sábado? La Biblia dice que fueron acabados los cielos y la tierra, y además todas las cosas que en él habían sido hechas. Y Dios bendijo ese séptimo día, como nosotros lo podemos encontrar en el verso 2 de Génesis 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bien, es importante destacar que Dios mismo reposó, no porque se sintiera cansado, sino porque había algo allí que era de importancia, y era que Dios quería en ese día destacar todas las cosas que él había creado y contemplarlas, y al mismo tiempo regocijarse de su creación. Así es. Luego entonces debemos hacernos la pregunta de qué cosas fueron hechas el día sábado. Entonces allí mismo, usando de referencia el libro de Génesis en el capítulo 2 y el verso 2 dice: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos aquí que este día Dios lo santificó. Entonces dice, ¿por qué? Porque él cesó, o sea, había creado todo y él había hecho toda la obra de su creación. Sí, porque Dios cada día determinó una creación. En cada uno de los días hubo algo que Dios creó, pero ¿qué hizo Dios entonces en el séptimo día? Lo que hizo Dios fue simplemente descansar. Pero aquí en el verso 3 dice que él santificó ese día. Así es. Entonces es un día que yo siempre, cuando comparto con las personas, les digo, es un día que tiene una bendición especial, es un día apartado, donde Dios lo que busca es la comunión con sus hijos, o sea, la comunión con su creación. Porque nosotros, después de tanta faena de trabajo, como explicaste al inicio, nosotros también tenemos que tener un día para poder adorarle a Dios, para buscarle, para congregarnos y para hacer muchas cosas bonitas en favor de nuestro prójimo. Ahora la pregunta es, ¿cómo eran reconocidos los días en la semana
de aquellos tiempos. Porque si nosotros nos podemos analizar, para nosotros que nos regimos según el calendario romano, un día empieza después de las 12 de la noche. ¿Será que Dios a la 1 de la mañana estaba descansando o en ese momento Él hizo el sábado y lo santificó? Pues no, la Biblia es clara del uso horario que estaba haciendo Dios en aquel tiempo. Por lo menos podemos leer aquí mismo en el libro de Génesis, el capítulo 1, los versos 5. Vamos a leer el verso 5, el verso 8 y el verso 13, por darles un ejemplo. Dice así el 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bien, vamos a leer el 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Vamos a leer el 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y si nosotros seguimos leyendo hasta el último verso del capítulo 1, vamos a encontrar que en el día cuarto, en el día quinto, en el día sexto, se pronuncia lo mismo. Por ejemplo, miren el versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Qué nos da a entender estos versículos? Que Dios medía los días por tarde y mañana. Quiere decir que un día terminaba en la tarde, iniciaba la puesta de sol, por allí mismo iniciaba el siguiente día en la tarde. Así que esa referencia de tiempo nosotros debemos utilizar para entender entonces cuándo nosotros debemos reposar. Debe ser el viernes en la tarde, recibimos el sábado. Y el sábado en la tarde ya se acaba ese día de reposo. Ahora, la Biblia habla de puesta de sol. Puesta de sol, cuando ya vemos el sol, que está a eso de las 6:20, 6:40, por allí ya desapareciendo, que está dando lugar a la noche. Ya nosotros sabemos que en esa puesta de sol, el viernes por la tarde ya es sábado. Y el sábado por la tarde ya se acaba la semana y empieza el primer día de la semana, que es domingo. Por eso lo vamos a explicar en otros videos más adelante y lo vamos a demostrar con una historia que tenemos aquí. Y no nos queremos concentrar tanto en eso, sino más bien sobre quién hizo el sábado. Recuerden que el tema es sobre quién hizo el sábado. Ahora viene una pregunta interesante, que es: ¿para qué fue establecido el sábado? O sea, podemos ver, Eric acaba de explicarles, utilizando la Biblia, de que Dios hizo todas las cosas literalmente en una semana, creó todo el mundo. Y acabamos de comprobarle bíblicamente cómo iniciaban los días y cómo Dios los llamaba. Primer día, segundo día, tercer día. Pero entonces, ¿por qué, Eric? ¿Podemos explicarle a los que nos escuchan para qué fue establecido el sábado entonces? Así es. ¿Y por qué se le hace el énfasis y aún Dios lo menciona como parte de su ley moral, en sus 10 mandamientos? Vamos a leer entonces del libro de Marcos, el capítulo 2, el verso 27. Dice algo interesante, algo que Jesús le decía a sus discípulos en una conversación. Marcos 2, el verso 27 dice así. Y les decía: el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el verso 28 dice así: por lo tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿Qué había sucedido aquí? Nada más para que entendamos el contexto. Los discípulos estaban hambrientos un sábado y ellos decidieron recoger algunas espigas de un sembradío. Y entonces los judíos los estaban acusando y criticando, porque en aquel tiempo ellos tenían una ley en cuanto a estas cosas, y esas cosas no se podían hacer, así que ellos los estaban señalando. Y entonces Jesús les dijo y les explicó que en realidad ese no era el problema, y les hizo entender de que el sábado había sido hecho por Él, instituido por Él, pero era para beneficio del hombre. Ahora, científicamente está demostrado que nosotros debemos descansar. Dice que si nosotros pasamos más creo que es de 5 días, si no dormimos por 5 días, nosotros corremos riesgo de morir.
O sea que el cuerpo necesita descanso, la mente necesita descanso. Se altera, nuestro organismo cuando no descansamos empieza a alterarse, empezamos a sentirnos nerviosos, nos vamos desgastando, igual terminamos desarrollando otras enfermedades producto de no descansar. Y una de las enfermedades de este siglo es el estrés. La gente no descansa, no cesa de sus actividades diarias, y Dios en su infinita sabiduría lo que buscaba, aparte de tener una relación con sus hijos, era también que nosotros físicamente cesáramos de hacer todas nuestras actividades comunes y diarias. Creo, Eric, que en el capítulo de San Marcos que acabamos de compartir, en el 2, también podemos responder la pregunta de que ¿quién es el Señor del sábado? Entonces aquí Jesús responde en el verso 28 del capítulo 2 de San Marcos, dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces Jesús hace una declaración de que Él es el Señor del día de reposo, dándole a entender que si Él fue el que instituyó y creó el sábado, Él mejor que nadie sabe lo que se puede y no se puede hacer un sábado. Porque el contexto bíblico nos acaba de explicar Eric, era de que los discípulos de Jesús estaban pasando por un campo y como estaban hambrientos empezaron a coger espigas. Entonces los judíos en su tiempo tenían un sinnúmero de reglas para guardar el sábado, pero habían perdido el significado o la esencia de lo cual Dios había enseñado que era este día y que era para beneficio del hombre. Entonces aquí en el capítulo 2 del libro de Marcos y en el verso 28, pues Jesús declara que Él es el Señor del sábado. Ahora, Eric, sería importante entonces ir concluyendo ya por cuánto tiempo tenía Dios la intención de que se guardara el sábado. ¿Será que el sábado nada más era para los judíos y fue en el tiempo del Antiguo Testamento, o cuando llegó Jesús y entregó su vida en la cruz del Calvario, ya cesó el sábado? Bueno, la respuesta de esa pregunta la puedo dar después que leo el siguiente verso bíblico. Vamos a ir a Isaías, el libro de Isaías, en el último capítulo, el capítulo 66, los versos 22 al 23. Isaías 66, 22 y 23. Dice así: porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que aquí en este verso bíblico está la respuesta de esa inquietud. O sea, ¿será que el sábado nada más lo guardaremos aquí en la tierra? No, también lo guardaremos en el cielo. ¿Será que el sábado solamente fue para esta tierra? No, el sábado también va a ser para esa tierra nueva. Y ya nosotros hablamos en un video sobre ese tema, la tierra nueva. De mes en mes y de sábado en sábado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los sábados nosotros iremos a adorar a Dios en este día. Sí, y así, mira, es importante explicarles que en el verso 22 nos está hablando de algo eterno, de un futuro, ¿verdad? Y dice así, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra. Entonces está haciendo referencia de cuando todo va a ser renovado, ¿verdad? De esa segunda venida de Cristo. Entonces dice aquí que Él hace que permanecen delante de mí, dice Jehová, y de mes en mes y día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Entonces está hablando de que el día de reposo es un día que se va a guardar por la eternidad. No es un día que ya, bueno, como tú explicabas, ya nuestra vida terrenal, morimos, Cristo viene, en su segunda venida nos resucita y ya no, aun cuando Cristo venga y resucitemos y sea renovada los cielos, incluso en el cielo también vamos a guardar el santo día de reposo, el sábado, el día del Señor. Así que el sábado fue creado por el mismo Dios, por parte de su Hijo Cristo Jesús, que es la segunda persona de la divinidad. Jesús instituyó el sábado y Jesús es el Señor del sábado. Amén. El sábado fue hecho desde la creación del mundo y ha sido la intención de Dios que todas las personas guarden el sábado.
Hay algunas versiones de la Biblia que dicen sábado. Por ejemplo, esta versión que yo tengo, que es la Reina Valera de 1977, dice sábado. La versión que tiene mi mamá es una Reina Valera de 1960. Esta dice día de reposo. Pero donde dice día de reposo hay un asterisco y el pie de página de esa página dice aquí equivale a sábado. Hay otra versión que es la versión latinoamericana, que es una Biblia de la Iglesia Católica. Esa versión también dice día de reposo, pero al lado tiene un asterisco, es la palabra reposo. Y debajo en el pie de página dice aquí equivale a sábado. Así que a través desde los inicios del mundo hasta hoy en día, Dios ha querido que su pueblo guarde el sábado, que todas las personas que creen en Él puedan guardar el día de reposo, que es el sábado. Así es. Bien, como yo les dije, si nosotros seguimos estudiando sobre este tema, al final de toda esta serie de videos que queremos hacer, nos daremos cuenta si en realidad el sábado es el día de reposo o no es. Sin embargo, hoy hemos comprobado a través de la Biblia que Dios creó el sábado desde el inicio del mundo, que Dios ha deseado que todos puedan guardar el sábado y que es importante que lo observemos porque es parte de la ley de Dios que se encuentra en los 10 mandamientos, que no ha sido abolida aún. Así que si yo no tengo libertad para matar, porque hay una ley que me dice no matarás, también yo debo obedecer la ley que dice acordarte has del día de reposo para santificarlo. Así es. Bueno, amigos, hemos terminado con este interesante tema. Es un tema que en realidad es bastante profundo y te invitamos que a través de la plataforma social de Dádivas de Vida puedas sintonizarnos, puedas seguir el hilo de estos temas, porque igual vamos a seguir grabando sobre quién santificó el sábado y cuándo fue el cambio del sábado y todas estas cosas. Así que lo que queríamos que pudieras comprender en esta tarde es que Dios lo creó desde el inicio de la creación de este mundo y que es un día que Dios apartó, santificó para el beneficio del ser humano. Entonces será hasta la próxima, que Dios me los bendiga y recuerda siempre darle un link a nuestra página a través de Facebook, a través de la plataforma social de YouTube. También puedes ver todos nuestros temas. Que Dios te bendiga y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.